Y yo decía que se parecía mucho a la historia de Kaspar Hauser, que es un personaje que aparece de pronto en Nuremberg, que se piensa que cae del cielo, y que la gente se encuentra con un señor que no sabe ni hablar, ni transmitir nada, ni una persona que de pronto ha caído allí. Por hacerlo breve, finalmente le matan, y parece que ese asesinato está relacionado con su verdadero origen. Parece que era un príncipe de la familia de Baden, de la familia real de Baden, al cual no querían que reinara. Y entonces volvemos otra vez al mundo de los cuentos. Le mandan con una persona para que le abandone en el bosque, y esa persona se compadece y dice: no, yo voy a llevarle, le llevo a una cuadra, no le dejo morir. Y le meten en una cuadra, y durante 15 años, durante 12 años, porque eso es a los 3 años, durante 12 años, ni ve a nadie, ni le pasan la comida por debajo de la puerta de la cuadra y tal. Y de pronto alguien dice: hay que soltarle. Le sueltan, y en cuanto le sueltan, es una persona que empieza a reconocer cosas, ¿no? Empieza a darse cuenta de que sabe algunas palabras, pero no sabe de dónde proceden esas palabras, no sabe cómo aplicarlas, etcétera. Y es una persona muy despierta. Cada vez que va conociendo más cosas, va siendo menos despierta, pero al principio absorbe todo de una manera rapidísima, ¿no? Y finalmente alguien de la propia familia real manda que le maten de verdad. Y le matan. Kaspar Hauser es una historia muy bonita, preciosa, que además hay fotografía de Kaspar Hauser. Hay una fotografía del pobre muchacho antes de morir y tal, que le saca un fotógrafo de Nuremberg. Es una historia preciosa. Hay una película... ¿No es una leyenda, entonces? No, puedes verle a Kaspar Hauser. Es una película... Hay una película, me parece que es de Werner Herzog, que se titula El enigma de Kaspar Hauser, en la que trata de explicar qué pasa con ese señor y de dónde ha venido, y que, pues lo mismo pienso que es Tomás Rodaja, que de pronto Cervantes le coloca ahí en esa situación, y Tomás Rodaja, pues primero se trastorna al ser envenenado y se convierte en el licenciado Vidriera, que es esa persona que temía romperse, para acabar medio recuperada la razón, llamándose Tomás Rueda. O sea, Rodaja, Rueda. Cervantes hace un juego muy bonito de... Esta de aquí. Los infantes de Lara. Bueno, los infantes de Lara, todo el mundo sabe, y sobre todo si es de Burgos, que efectivamente la historia de los infantes es una historia de una malquerencia entre dos familias importantes. Una de ellas es la de los Lara, y otra es la de Velázquez, Ruy Velázquez y Doña Alhambra, un matrimonio, ¿no? Doña Alhambra, en una boda, le mancha el vestido uno de los infantes, que es una ofensa y demás, y se queja a su marido, y el marido prepara una emboscada para los infantes, y les matan los moros, les cortan la cabeza. Y en ese medio tiempo, el padre de los infantes ha ido con una carta de Ruy Velázquez a Almanzor, en la cual pone que maten a quien lleve la carta. Entonces Almanzor dice: esto no puede ser, o sea, ¿por qué mandan a este señor y por qué me piden que le mate, ¿no? Entonces Almanzor dice que no le mata, le dice que se quede en su corte, y el padre de los de Lara, Gonzalo Bustios, se queda en la corte de Almanzor, se enamora de la hermana de Almanzor y tiene un hijo, Mudarra González. Bueno, entonces ese hijo es el que va a tomar venganza de la muerte de sus hermanos, de sus hermanastros. Esa es la historia de los infantes, que aparece en muchísimos romances, etcétera. Este en concreto, este pliego de cordel, bueno, yo creo que no hace falta explicar lo que era un pliego. Un pliego era un papel de A3, de los que se usaban en las imprentas, que se doblaba 2 veces, y al doblarse 2 veces se hacía un cuadernillo que tenía 4 páginas. Si, como en este caso, pone 3 pliegos, quiere decir que el romance era lo suficientemente largo para que se necesitaran 4 por 3, 12 páginas.
En este caso tiene 4 pliegos, no, 8 páginas, 3 por 8, 24 páginas. Bueno, y las imprentas, muchas de ellas eran imprentas, precisamente el lunes voy a dar una conferencia sobre las imprentas de Valladolid y los pliegos de cordel, ¿verdad? Porque una de las imprentas más famosas de España estaba aquí en Valladolid, se llamaba la imprenta Santarén, y era una imprenta que hasta tiempos muy recientes ha estado funcionando. Todavía los que conocen Valladolid pues saben que en la plaza de Fuente Dorada estaba Santarén y también estaba luego Lara a continuación, porque Lara, creo que se llamaba Teodoro Lara, compró la librería Santarén cuando dejó de ser librería y dejó de ser imprenta también. Afortunadamente yo he podido hablar todavía con personas que trabajaron en la imprenta de Santarén y que eran gente pues que sabía exactamente quién les pedía los pliegos, cuántos pliegos se hacían 10.000 pliegos, ni más ni menos, es que son cantidades asombrosas. Que no sé qué costaban en aquellos tiempos. Nada, siempre un cuarto, lo mínimo. Que los compraba yo. Sí, lo mínimo, era una perra, porque todas estas cosas lo interesante es que eran baratísimas. Y por supuesto que tuvieran en la portada una imagen. En este caso la imagen es Gonzalo Gustios angustiado por ver las 7 cabezas de los infantes y Almanzor que está ahí al lado. Es decir, que ya la gente que veía ese ya estaba imaginando un poco de qué iba la cosa. Con que le dijeran 2 cosas, con la imaginación ya lo suplía. En fin. Gil Blas de Santillana, bueno, pues, yo creo que no voy a acabar en toda la tarde. Bueno, Gil Blas de Santillana es otra historia que crea un francés que, enamorado de la novela picaresca, Alain René Lesage, hace una especie de novela picaresca muy basada en el Marcos de Obregón de Espinel, pero el tema es el mismo, es decir, es un muchacho que nace en Santillana del Mar, por cierto, y le mandan a estudiar a Oviedo y luego a Salamanca, y en todo ese camino pasa una cantidad de aventuras y demás que encajan perfectamente dentro de ese tipo de novela picaresca y de hechos entretenidos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, de esto podría hablar mucho más Salvador, porque Gil Blas de Santillana, al fin y al cabo, es una novela que en el siglo XIX todavía tiene una gran importancia. Sí, claro. E incluso se hacen obras de teatro, se hacen... Sí, claro, cuando va a salir de la traducción al castellano. Sí. La obra precisamente fue traducida al castellano la primera vez por el padre Isla, el padre Isla, que era el famoso autor de Fray Gerundio de Campacio, alias. Bueno, esta otra historia es muy bonita, es la historia de Piel de Asno, una historia medieval, es decir, ya desde la Edad Media se cuenta que un padre quiere tener relación con su hija y entonces la hija no quiere y para evitar que eso suceda se corta los brazos. Bueno, esa es la historia medieval, muy cruda, muy tal. Pero Charles Perrault, que es un recreador de cuentos interesantísimo francés, pues hace hacia finales del siglo XVII un cuento con toda esa historia. Y en el cuento le añade otra historia que podía ser perfectamente diferente, que era la de la piel de asno, que es la que le da nombre al cuento de Perrault. Cuando la niña ve que su padre quiere eso, entonces le dice a una hada madrina, es una incorporación que hace Perrault, le dice ¿qué puedo hacer? Y el hada le dice pues pídele a tu padre una cosa muy difícil, que no te la quiera dar, y entonces ya con eso, bueno, entonces la niña le dice bueno pues te voy a pedir el asno que caga oro, con el cual tú te haces rico todos los días, ¿no? Pues el padre se queda así, pero al final, pensando que va a obtener el favor, dice pues de acuerdo,
voy a darte ese voy a